El cielo se volvió fuego. Las agujas magnéticas giraron como si la Tierra hubiera perdido el norte. Aquella noche, el mundo creyó que amanecía, pero el sol aún dormía. ¿Fue solo una tormenta solar o una advertencia del universo? En la madrugada del 1 de septiembre de 1859, los cielos sobre Norteamérica se incendiaron. Desde La Habana hasta el norte de Canadá, una luz roja y verde cubrió la bóveda celeste. Mineros en las montañas rocosas despertaron creyendo que el amanecer se había adelantado. En realidad, lo que veían era el preludio de la tormenta más poderosa registrada en la historia moderna, el evento Carrington. El aire olía a ozono y los cables del telégrafo chispeaban como serpientes vivas. Nadie entendía lo que ocurría, pero esa misma noche, el sol había lanzado un rugido invisible que estaba a punto de golpear la Tierra con una fuerza 1000 veces superior a cualquier tormenta eléctrica. 2 días antes, en su observatorio de Londres, Richard Carrington, un astrónomo autodidacta, había visto algo imposible en una explosión blanca en la superficie del Sol, un destello tan brillante que incluso con filtros protectores lo cegó por segundos. Sin saberlo, había presenciado la primera eyección de masa coronal documentada en la historia. La tormenta tardaría solo 17 horas en alcanzar la Tierra, recorriendo más de 150 millones de kilómetros a una velocidad que ningún científico del siglo XIX podía concebir. Al llegar a la atmósfera terrestre, la tormenta liberó una ola de partículas cargadas que sacudió el campo magnético del planeta. Las brújulas giraron sin control. Los operadores de telégrafo recibieron descargas eléctricas que hicieron saltar chispas de los aparatos. Algunos sistemas siguieron funcionando, incluso desconectados de sus baterías. El magnetismo puro alimentaba los hilos de cobre. En Nueva York, una línea entera de comunicación se incendió. En Europa, las auroras se extendieron hasta Roma y Madrid. Era como si el cielo quisiera recordar a los humanos quién tenía realmente el poder. Durante 2 días, el sistema global de comunicaciones colapsó. Los periódicos dejaron de circular. Los mensajes entre continentes se cortaron. Era el primer aviso de una vulnerabilidad que la humanidad aún no comprendía en su dependencia de la tecnología invisible. En aquel tiempo, la electricidad era un lujo y el telégrafo, la arteria del progreso. El sol acababa de demostrar que podía detener el corazón de la civilización con un solo latido. En las calles, la gente se reunió bajo el resplandor espectral del cielo. Algunos rezaban, otros celebraban, pensando que era un milagro divino. Las luces bailaban sobre los tejados, reflejándose en los ríos y en los ojos atónitos de los niños. Era una belleza peligrosa. Nadie sabía que, detrás de aquel espectáculo, una tormenta solar tan intensa podría haber borrado toda señal eléctrica. Si el mundo hubiese estado tan conectado como lo estaría un siglo después, el 2 de septiembre, el campo magnético terrestre comenzó a estabilizarse. Los operadores de telégrafo volvieron lentamente a sus puestos. Nadie podía imaginar que habían sobrevivido a la tormenta solar más intensa jamás registrada. Carrington publicó su informe, pero pocos comprendieron su magnitud. El mundo siguió girando, ajeno a lo cerca que había estado del colapso total. Décadas más tarde, los científicos llamarían a ese evento la tormenta perfecta. En los archivos, los registros magnéticos mostraban picos que incluso los instrumentos modernos apenas podían soportar. Si un fenómeno similar ocurriera hoy, colapsarían satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. La humanidad, sin saberlo, había recibido una advertencia disfrazada de aurora. Tras el gran evento Carrington, cuando la aurora boreal incendió el cielo hasta el Caribe, el mundo pareció olvidar. La vida siguió su curso y aquella noche de luces imposibles se convirtió en una anécdota, un cuento de abuelos. Pero en los observatorios del Imperio Británico, en los laboratorios de París y Berlín, un puñado de científicos no podía quitarse de la cabeza aquel destello cegador. Para ellos, el sol había dejado de ser una simple bola de fuego en el cielo. Se había convertido
en un enigma, una obsesión. ¿Qué era realmente? ¿Una esfera perfecta y divina, como creían los antiguos, o una bestia inestable, una bomba de tiempo escondida detrás de su tranquilizadora luz? En el silencio de los observatorios, entre telescopios de latón y cuadernos llenos de cálculos, nació una pregunta que marcaría el siglo siguiente. ¿Podría el Sol, nuestra fuente de vida, ser también nuestra destrucción? El siglo XIX avanzaba, imparable, impulsado por una nueva magia en la electricidad. Ciudades como Londres, Nueva York y París encendían sus primeras luces de gas y, poco después, las primeras bombillas eléctricas, los tranvías chispeaban en las calles, creando un sonido metálico que se convirtió en la banda sonora del progreso. El mundo se conectaba a través del telégrafo, una red invisible de cables que cruzaba continentes y océanos. Era la promesa de un futuro brillante, interconectado, instantáneo, pero nadie, absolutamente nadie, comprendía que esa red era también una cadena, una vulnerabilidad. Cada poste, cada cable submarino, cada estación de relés era una línea directa al Sol, un hilo conductor que, si una tormenta como la de 1859 regresaba, podría volver a arder, llevando el caos a una civilización que empezaba a depender ciegamente de su nueva creación. Llegamos a 1911. En la cima del monte Wilson, en California, el astrónomo George Ellery Hale construyó lo que parecía un monstruo de ciencia ficción, un telescopio solar vertical, una torre de acero y espejos diseñada para un único propósito: admirar directamente al Sol sin quedarse ciego. Hale no buscaba solo fotografiar la superficie solar, quería diseccionarla, entender su anatomía. Y lo que descubrió cambiaría para siempre nuestra relación con nuestra estrella. Apuntó su espectrógrafo a las manchas solares, esas imperfecciones oscuras que los astrónomos llevaban siglos observando. Y allí, en la descomposición de la luz, encontró la prueba definitiva: el Sol tenía campos magnéticos, gigantescos, retorcidos, increíblemente poderosos. Por primera vez, la humanidad comprendía que el Sol no era solo una hoguera termonuclear, sino un océano dinámico de fuerzas invisibles que respiraban, se contorsionaban y explotaban con un ritmo propio y aterrador. A partir de ese momento, las manchas solares dejaron de ser meras curiosidades. Se convirtieron en advertencias. Hale y su equipo demostraron que eran regiones donde el magnetismo del Sol se enredaba y acumulaba tensión, como un resorte que se comprime hasta que, inevitablemente, estalla. Cada mancha, cada llamarada que salía de ella, era una sílaba en el complejo idioma del Sol y los científicos, con una mezcla de fascinación infantil y un miedo muy adulto, empezaron la lenta y ardua tarea de traducir ese idioma. El universo, que hasta entonces se percibía como un mecanismo de relojería perfecto y predecible, se reveló como algo vivo, caótico y volátil. El orden cósmico tenía un corazón salvaje, y ese corazón latía a solo 150 millones de kilómetros de nosotros. Mientras Hale desvelaba el magnetismo solar en América, al otro lado del Atlántico, en Europa, los físicos exploraban el otro lado de la ecuación en el electromagnetismo, aquí en la Tierra. Nombres como Maxwell, Faraday, Hertz y, por supuesto, Nikola Tesla no solo formulaban teorías, jugaban con las fuerzas invisibles. Creaban rayos en sus laboratorios, transmitían energía sin cables y construían bobinas que generaban campos magnéticos, capaces de encender bombillas a distancia. Cada experimento, con chispas, arcos voltaicos y descargas eléctricas, era un eco en miniatura de lo que ocurría en la superficie del Sol. El laboratorio se convirtió en un microcosmos, un espejo del caos solar. Sin saberlo, al intentar dominar las fuerzas electromagnéticas, estaban replicando a pequeña escala la misma física que hacía del Sol una entidad tan peligrosa. Se acercaban al fuego de los dioses, sin entender del todo que ese fuego
podía quemar. Con el amanecer del siglo XX, la ciencia se llenó de un optimismo casi arrogante. Si entendíamos cómo funcionaba el Sol, ¿por qué no replicar su poder? El sueño de dominar la energía solar se apoderó de la imaginación de inventores e ingenieros. Se construyeron hornos solares en los Alpes suizos, capaces de derretir metales usando solo la luz del sol concentrada. En Francia, se diseñaron enormes espejos parabólicos para generar vapor y mover motores. En los laboratorios de física de Inglaterra y Alemania, los científicos empezaron a teorizar sobre la fusión nuclear, el proceso mismo que alimenta al Sol. La idea era simple y seductora en sí. Podíamos construir un pequeño sol en una caja. Tendríamos energía ilimitada. El hombre creía que podía domesticar la furia del sol y meterla en una máquina, pero nadie sospechaba la ironía de ese esfuerzo al intentar replicar el poder del sol. También estábamos construyendo una civilización cada vez más susceptible a su ira natural. Saltamos a 1947. El mundo ha cambiado drásticamente. 2 guerras mundiales han dejado cicatrices profundas y una nueva contienda. La Guerra Fría divide el planeta. La tecnología ya no es un sueño de progreso, sino una herramienta estratégica, un arma. En este clima de paranoia y vigilancia constante, los científicos militares de Estados Unidos, que monitoreaban los cielos con radares avanzados en busca de misiles soviéticos, comenzaron a observar algo extraño: interferencias inexplicables, estática, ruido que aparecía en sus pantallas y en sus radios, cegando sus sistemas de alerta temprana. Al principio, pensaron que eran contramedidas electrónicas del enemigo, pero el patrón no encajaba. Las perturbaciones parecían venir del espacio. Plosera. Investigando el fenómeno, redescubrieron algo que un científico noruego había teorizado décadas antes, pero que había sido olvidado en el viento solar. Una corriente constante, supersónica, de partículas cargadas que el Sol exhalaba en todas direcciones, bañando todo el sistema solar. El Sol, una vez más, nos hablaba, pero esta vez no lo hacía con luz visible, sino con un susurro de radio fantasmal que interfería con nuestra tecnología más sensible. Desde ese momento, nuestra relación con el Sol se convirtió en una carrera armamentística tecnológica. Con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva amenaza identificada, construíamos una nueva máquina para vigilarlo. Telescopios espaciales como el Skylab, satélites dedicados como la serie SOHO, sondas que se atrevían a acercarse cada vez más, como la Parker Solar Probe en nuestros días. El cielo se llenó de nuestros ojos metálicos, todos fijos en esa estrella que nos daba la vida y que, al mismo tiempo, representaba una amenaza existencial. Pero ocurrió algo paradójico. Cuanto más mirábamos, cuanto más datos recopilábamos, más nos dábamos cuenta de lo impredecible que era. Descubrimos las eyecciones de masa coronal, erupciones de miles de millones de toneladas de plasma, viajando a velocidades increíbles. Entendimos los ciclos de actividad de 11 años, pero también sus irregularidades. El Sol no era un reloj, era un ser vivo con un humor cambiante. Era como estudiar a un dios dormido. Podíamos medir su respiración, analizar el calor de su piel, pero no teníamos ni idea de qué soñaba, ni de cuándo podría despertar de golpe. Y sabíamos, con una certeza cada vez más inquietante, que cuando finalmente lo hiciera, no estaríamos preparados. Nuestra civilización, tan brillante y avanzada, seguía siendo tan frágil como una telaraña en medio de una tormenta. A principios del siglo XX, la humanidad se sentía invencible. Por primera vez en la historia, nuestras ciudades brillaban con luz propia. Las calles, los trenes, las fábricas y los hogares resplandecían gracias al poder de la electricidad. Creíamos haber conquistado la oscuridad para siempre, pero en realidad habíamos tejido una frágil red de cables que nos conectaba directamente con el cielo. Cada bombilla era como un pequeño sol artificial, pero terriblemente vulnerable al sol original, al verdadero. Las redes eléctricas comenzaron a expandirse como venas metálicas bajo la tierra. Desde Nueva York hasta Berlín,
Millones de voltios circulaban sin descanso, creando el nuevo sistema nervioso del planeta. Era un pulso constante que mantenía viva la era industrial. Sin embargo, ese mismo pulso vital podía ser interrumpido por una sola tormenta solar, una descarga de energía proveniente de la misma estrella que nos daba la luz. La ironía era tan grande como el propio Sol. En las décadas de 1880 y 1890, dos gigantes de la ciencia se enfrentaron en una batalla épica: Thomas Edison y Nikola Tesla. Edison defendía su corriente continua, mientras que Tesla apostaba por la corriente alterna. Detrás de su rivalidad había mucho más que orgullo científico. Se jugaban el futuro de cómo la energía circularía por el mundo sin saberlo. Esa guerra de corrientes también definiría cuán vulnerables seríamos a la furia del Sol. En cada tecnología, cada cable tendido se convertiría en un receptor potencial de su poder. Cuando la corriente alterna de Tesla triunfó, el planeta comenzó a conectarse en una única y masiva red global. Las naciones construyeron presas monumentales, torres de alta tensión que arañaban el cielo, y generadores del tamaño de edificios. El mundo se convirtió en un cuerpo unificado, tan dependiente de la electricidad como del aire que respiramos. Y aunque nadie lo sospechaba en ese momento, esa interconexión global era también una trampa. Un solo golpe solar, un solo evento cósmico bien dirigido, podría derribar todo el sistema de un plumazo. En marzo de 1940, una tormenta solar relativamente menor fue suficiente para sembrar el caos en las líneas de comunicación de Canadá y Estados Unidos. Los teléfonos dejaron de funcionar, las radios emitían extraños zumbidos, y las interferencias eran constantes. Fue una pequeña llamada de atención. Los científicos empezaban a comprender una verdad incómoda. El Sol seguía observándonos desde la distancia, y cada chispa que saltaba en su superficie tenía un eco directo aquí, en la Tierra. Era una señal de lo que estaba por venir. A mediados del siglo XX, nuestra dependencia tecnológica se disparó. Los cables submarinos, verdaderas arterias de información, cruzaban los océanos, conectando continentes. Los aviones surcaban los cielos guiados por radares, y los primeros satélites artificiales comenzaban a poblar la órbita terrestre como nuevas estrellas creadas por el hombre. El sueño de una comunicación global, instantánea, se estaba haciendo realidad. Pero cada uno de esos inventos, sin que fuéramos conscientes, era también una antena gigante, perfectamente diseñada para captar la ira del Sol. El año 1958 marcó un antes y un después. Una poderosa tormenta solar golpeó por primera vez un satélite artificial. El Vanguard 1. Por primera vez, la humanidad observó en tiempo real cómo el Sol podía dañar nuestra tecnología más avanzada, incluso en el espacio. A partir de ese momento, los científicos comenzaron a medir con precisión el viento solar y a registrar las eyecciones de masa coronal, esas violentas explosiones de plasma que viajan por el sistema solar. La ciencia avanzaba, sí, pero con ella crecía una certeza inquietante: el Sol podía alcanzarnos, y su golpe tardaría apenas unas horas en llegar. Fue entonces cuando la vigilancia se convirtió en nuestra principal línea de defensa. Se construyeron observatorios solares en todo el mundo, desde las cimas de las montañas de Hawái hasta telescopios situados en el espacio profundo. Ojos humanos y mecánicos comenzaron a registrar cada pulso del Sol, cada mancha solar, cada llamarada, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero observar no significa controlar. Y la historia estaba a punto de recordarnos esa lección con una fuerza devastadora. Estábamos vigilando a un gigante dormido, sin saber cuándo despertaría. El 13 de marzo de 1989, una gigantesca nube de plasma, liberada por el Sol días antes, finalmente alcanzó la Tierra. La tormenta geomagnética resultante fue tan intensa que provocó un apagón masivo en toda la provincia de Quebec, en Canadá. Durante 9 horas, 6 millones de personas se quedaron sin electricidad en pleno invierno. Los transformadores se derritieron, las redes colapsaron, y el sistema eléctrico
que parecía infalible, se vino abajo. El evento de Quebec fue un ensayo general de lo que podría ocurrir a escala global. Por primera vez, el mundo entendió que no estábamos preparados. Los científicos se dieron cuenta de que lo de Quebec había sido solo una advertencia, una tormenta mucho más grande, como la que ocurrió en 1859, conocida como el evento Carrington. Podría freír nuestra civilización tecnológica. En aquel entonces, solo afectó a los telégrafos. Hoy, un evento así destruiría satélites, redes eléctricas, sistemas bancarios y de comunicación. Nos devolvería, en cuestión de horas, a una era preindustrial. La pregunta ya no era si volvería a ocurrir, sino cuándo. A finales del siglo XX, el mundo se había convertido en una telaraña digital. Internet, los teléfonos móviles, el GPS. Nuestra vida cotidiana dependía por completo de una red invisible de satélites y cables. Cada transacción bancaria, cada llamada, cada mapa que consultamos, todo pasaba por este sistema global. La civilización del siglo XXI se construyó sobre esta base tecnológica. Pero esa misma base era nuestro talón de Aquiles. El Sol, la fuente de toda vida, era también la mayor amenaza para nuestro modo de vida. La humanidad entró al nuevo milenio con una conciencia renovada de su fragilidad. El Sol ya no era solo una estrella lejana y benévola, sino una fuerza cósmica con el poder de apagar nuestro mundo. Gobiernos y agencias espaciales comenzaron a desarrollar sistemas de alerta temprana para predecir las tormentas solares con días de antelación. Pero predecir no es evitar. Al final del día, solo podemos prepararnos, reforzar nuestras redes y cruzar los dedos. Porque cuando el gigante solar decida despertar de nuevo, solo tendremos unas pocas horas para reaccionar. El siglo XX nos enseñó a construir un mundo de luz, pero también nos dejó una lección inolvidable. Vivimos a merced de una estrella. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia oculta de nuestra dependencia eléctrica. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Nos vemos en el siguiente video.